Hola, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos sintonizan, que nos ven. Es un gusto para nosotros empezar este tiempo de estudio, de aprendizaje de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros, queremos decirles, nuestros nombres, Saúl, Adriana, para quienes no nos conocían, y decirles que estamos muy contentos de llevar a cabo este tiempo con ustedes, de compartir. Y lo primero que queremos compartirles es precisamente una idea que la gente comúnmente tiene y es bastante equivocada acerca de lo que es la religión, o más bien la Biblia, ¿no? Cuando las personas muchas veces escuchan Biblia, piensan precisamente en religión, y en verdad eso no es nada más alejado de la realidad. En este espacio, que lo hemos denominado Ser el matrimonio que Dios quiere, vamos a compartirles lo que la palabra de Dios dice, y ustedes van a ir comprobando de que no tiene nada que ver con religión, sino más bien con un Dios vivo que nos enseña la manera correcta de vivir. Entonces, en ese sentido, pues, que tengan ustedes presente de que esto no se trata de religión, sino más bien se trata de lo que Dios dice en su palabra escrita. Y saben que en este tiempo, a mí me gusta mucho, a mi esposa también nos gusta ver que hay como mucha lucha por esto del respeto del pensamiento ajeno, y en ese sentido a nosotros nos alegra que más bien muchas personas actualmente luchen por eso, ¿no? Porque sea respetado el pensamiento ajeno. Entonces, en ese sentido, es lo que nosotros siempre vamos a propender, al respeto del pensamiento ajeno. Y por eso no somos distintos en lo que acabo de mencionar, de que nosotros y nuestro pensamiento, gracias a Dios en este país, puede ser también expresado. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y también lo que siempre vamos a solicitar a las personas, el respeto por el pensamiento ajeno, y en este caso el nuestro. Y en eso sí es bueno aclarar de que este espacio es creado para personas que crean que la Biblia es la palabra de Dios revelada para el hombre por medio del poder de su Espíritu Santo, es decir, de su propia esencia. Así es que en ese sentido, este es un espacio para creyentes, ¿sí? Para creyentes en la Biblia como palabra de Dios. Es decir, que si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios revelada, pues creo que este no es un espacio para usted. Sin embargo, le animamos a que si usted desea pueda seguir conectado y pueda escuchar, ¿sí? Así es que es un gusto el poder compartir con ustedes, y también les vamos a recomendar, si es que por ahí tienen una Biblia que está bastante olvidada, que de pronto le tienen en un atril bastante elegante en la sala, pero que nunca la han abierto, pues les vamos a invitar a que la abran, la tomen y puedan empezar a descubrir con nosotros la palabra de Dios. En ese sentido, lo primero que queremos compartirles es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos leer en la propia palabra, ¿sí? Así es que yo les invito a que ustedes vean en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 16. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios menciona. 2 de Timoteo 3:16. Para quienes nunca han tomado una Biblia, pues el capítulo en la Biblia siempre viene con el número grande y los versículos en los números pequeños. Entonces ahorita lo que vamos a leer es 2 de Timoteo 3:16. Y le voy a pedir a mi esposita, amada Adriana, que lea por favor 2 de Timoteo 3:16, que es como una proclamación de nuestra fe acerca de la palabra de Dios revelada en la Biblia. Lea, mi amor. Buenas tardes con todos. Pues vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Perfecto. Y completando además en el verso 17, dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, en ese sentido, miren,
la palabra de Dios lo que dice es esto, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, podríamos bien hacer una adaptación de esta palabra, de esta fracción de la palabra, a lo que es el matrimonio, ¿sí? Tranquilamente, porque este espacio que es, a la final, nace de ser misión cristiana, pero se trata de este espacio en particular, hablar del matrimonio, pero vamos a empezar desde lo básico. Y en ese sentido, pues queríamos compartirles esta porción de la escritura y quisiéramos que vean que esta porción de la escritura tiene aplicación para todo. Pero como el matrimonio nos une aquí en este momento, en este tiempo, vamos a adaptar esto del matrimonio a esta palabra que acabamos de leer. Así es que veamos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad en el matrimonio, ¿no es cierto? Y para hacernos ver lo que está mal en el matrimonio, ¿sí? Nos corrige cuando estamos equivocados en el matrimonio y nos enseña a hacer lo correcto en el matrimonio. Sí, entonces si ustedes se fijan, esta palabra es tan bonita porque la palabra de Dios es viva. Esto no es religión, siempre les estaré repitiendo eso. Y si ustedes piensan, ¿no? De eso se trata este espacio, de que mediante la palabra de Dios nosotros aprendamos lo que es correcto, lo que está bien en el matrimonio, lo que no hacemos bien, lo que no pensamos bien. Y para eso nosotros también creemos que el ser humano, según la palabra de Dios, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Correcto, a imagen y semejanza de Dios, que de pronto alguien hasta, como se dice vulgarmente por cultura general, ha escuchado que se dice eso, ¿no? Que nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es importante recalcar que nosotros somos creados a imagen de Dios, entendiendo a imagen por espíritu y a semejanza por gobierno, ¿sí? En ese sentido. Y hay una reflexión bastante simple que a nosotros nos ayuda a darnos cuenta de eso. Por ejemplo, si ustedes piensan lo que tienen los animalitos y compartimos con ellos, por ejemplo, el cuerpo, compartimos con ellos, ¿sí? La mente, por decir así, ¿no? Ciertos animalitos, por ejemplo, como los mamíferos, parece que sí piensan, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y las emociones, que más bien muchos mamíferos, por ejemplo, son como expertos en mostrarnos las emociones, como por ejemplo un perrito, ¿sí? Sí. Pero nosotros nunca vamos a ver a un animal con una concepción de lo espiritual, ¿sí? Nunca vamos a ver a un animal orando, ¿sí? A un orangután orando. Entonces, eso es lo que a nosotros nos separa del resto de la creación en el sentido espiritual. Y por eso es que la palabra dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen, por este tema que acabamos de decir, que es el tema del espíritu, ¿sí? De la vida espiritual. Entonces, en ese sentido, somos creados a imagen de Dios. Y semejanza, les mencionaba, somos creados a imagen de Dios en semejanza, refiriéndonos a algo de gobierno, de que nosotros tenemos esta potestad, cualidad de gobernar. Y eso también está en la palabra de Dios. Y poco a poco vamos a irles compartiendo precisamente todo lo que vamos diciendo, porque nosotros no somos más que simples instrumentos. Somos un parlante de marca Saúl y un parlante de marca Adriana. Sí, y simplemente lo que hacemos es pasar la palabra de Dios que ya está escrita, ¿sí? Así es que avancemos un poquito. Miren. Solo antes, una cosa, que no solamente el hombre es creado a imagen y semejanza, sino también la mujer. Obviamente, claro que sí. Y gracias
Gracias por aclarar eso, porque miren, esto es tan lindo porque en este tiempo que nosotros siempre con mi esposa estamos buscando acerca de la palabra, aprender más, crecer, eh, hay algo que decía, ¿no? Que el otro día encontrábamos, que decía, el hombre y la mujer somos exactamente iguales en lo que es la importancia, el valor. Es mismo valor del hombre y la mujer para Dios, el mismo valor. Pero lo que cambia es el diseño y los roles. El rol. ¿Sí? El diseño y los roles. Entonces, está muy bien, mi amor, que me haga acuerdo de eso. Y es bueno que vayamos entendiendo este tipo de cosas básicas. Entonces, miren, Dios da al hombre y a la mujer características, ¿sí? Como dijimos ahorita, el hombre y la mujer para Dios tenemos el mismo valor, pero lo que tenemos distinto es el diseño y los roles, ¿sí? Según la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, Dios da características comunes a toda la humanidad, ¿sí? Y por ejemplo, una de esas características comunes para hombres y mujeres, para toda la humanidad, es que nosotros tenemos el sentido de eternidad en nosotros, ¿sí? Y que queríamos compartirles esta lectura que dice Eclesiastés 3:11, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, y quiero pedirle a mi Adri que por favor lea Eclesiastés 3:11. Ya. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente esto. Sin embargo, Dios Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Estamos bien? Sí. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Perfecto, gracias. Miren, bueno, y como decía mi Adri, estamos utilizando la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión de un lenguaje mucho más sencillo, pero casi siempre nosotros también ocupamos sobre todo la versión Reina Valera, 1960. Así es que miren, ¿qué dice esta fracción de la palabra? Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano, refiriéndose a Dios, ¿no? Al Señor. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así es que si queremos descubrir los grandes misterios, es mejor que no nos pongamos mucho en esa tarea y que más bien tengamos la tarea de ir comprendiendo, aprendiendo y aplicando, correcto, lo que sí entendemos y lo que aprendemos, ¿sí? Así es que miren, les decíamos que el hombre y la mujer, no importa si el sexo en este sentido, hombres y mujeres tenemos como características comunes como esta que acabamos de mencionar, que dice en Eclesiastés 3:11, y dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Nosotros, creo que muy pocas personas o casi nadie se va a fascinar cuando hablemos de la muerte. Sí. Claro, no es un tema más bien que todo mundo obvia, ¿no es cierto? Dice no. Correcto. Entonces, ¿para qué hablar de eso? Ajá. Ustedes imagínense una reunión familiar, ¿no? Y que ustedes digan, bueno, primos, primas, vengan, reunámonos, hablemos de la muerte. ¿Qué le van a decir? Estás loco, ¿qué te pasa? No tienes otra cosa de qué hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué les mencionamos eso? Porque miren, nosotros, aunque todos sabemos que vamos a morir, ¿sí? Pero, ¿quién de nosotros es realmente sincero en el hecho de pensar que en serio, en 10 minutos, en media hora, en una hora, en un día, podemos morir en serio? Nadie. Si somos sinceros, nadie tenemos esa concepción o esa conciencia de que somos seres finitos y de que vamos a morir. ¿Y es por qué? Por lo que acabamos de leer en la palabra, ¿sí? Porque dice, Dios sembró en el hombre, dice, ¿no? Dios sembró, dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Y justamente mientras más avancemos, más podemos comprender. Pero nosotros fuimos creados eternos y en realidad somos eternos, ¿sí?
Y por eso es que a nosotros no nos agrada hablar de la muerte, no pensamos en ello, aunque sabemos que nos vamos a morir, es como que algo lejano para nosotros y como que no nos sentimos muy identificados en ese sentido. Sabemos que vamos a morir, pero es un tema que mejor no toco, no me interesa porque yo me siento eterno. Y también por eso muchas veces nos cuesta aceptar la muerte, ¿sí? Porque tenemos este sentido de eternidad que Dios sembró en nosotros desde el principio, ¿sí? Y a la final, si somos honestos, somos seres eternos, ¿sí? Los seres humanos somos seres eternos. Así es que esta es la preparación para la vida real que nos espera. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Hombres y mujeres tenemos características comunes. Sin embargo, como en este espacio vamos a tratar temas acerca del matrimonio como Dios quiere que sea el matrimonio, vamos a empezar desde lo básico, ¿sí? Y lo primero que vamos a ir leyendo en la palabra de Dios es la esencia del hombre y la mujer. La esencia del hombre y la mujer según la palabra de Dios, ¿sí? No según nuestras ideas. En este caso, entonces, vamos a ver la esencia del hombre y la mujer. Y para eso, obviamente, tenemos que ir al capítulo de Génesis, ¿sí? En la palabra de Dios, perdón, al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y ahora sí, al capítulo 2 del libro de Génesis, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver la esencia del hombre y de la mujer según lo que Dios quiso, ¿sí? La Génesis. La Génesis, correcto. Si nosotros pensamos en Génesis como palabra, ¿qué significa Génesis? Inicio, claro. ¿Sí? Inclusive de eso se trata cuando hablamos de los genes, ¿no? De nuestros genes. Entonces es nuestra esencia, nuestro inicio, ¿sí? Así es que el libro de Génesis habla precisamente del inicio. Del inicio de todo. Del inicio de todo. Absolutamente todo. Del inicio de la creación como la conocemos, del inicio de la vida del hombre y la mujer, del inicio. Entonces, en este libro de Génesis que habla de los inicios, vamos a hablar y a ver ahora el inicio del hombre y de la mujer, ¿sí? Así es que veamos Génesis 2:15. Vamos primero a ver la esencia del hombre. Ahorita vamos solo a ver la esencia del hombre, ¿sí? Así es que veamos la esencia del hombre en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Génesis 2:15. Sí, perdón, vamos a leer en las dos versiones aquí. ¿Ya? En Reina Valera y en Nueva Traducción Viviente. Este versículo entonces lo leemos en Nueva Traducción Viviente y también en la Reina Valera para que vayamos comparando. Sí, comparando y más bien enriqueciéndonos más, ¿sí? Así es que veamos lo que dice Génesis 2:15, primero en la Reina Valera. Ya. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Perfecto. Ahora veamos cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta primera característica del hombre, cómo Dios quiso crearlo, podemos empezar ya a inferir sobre las primeras características del hombre. ¿Y de qué habla aquí? De cuidar, de labrar. Labrar, dice aquí. Correcto. De labrar, de guardar, de cuidar, ¿no es cierto? El hombre fue creado primero, ¿sí? Y ya existía, obviamente, el Señor Dios, el primero creó todo y después puso al hombre. Y en ese sentido también es bonito pensar de que siempre Dios ya pone esa provisión y después pone al hombre ahí. Entonces la provisión ya estuvo desde el inicio. Ahora, pone al hombre en esta tierra recién creada, pero le pone con funciones, porque ¿qué es lo que dice aquí la palabra? El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y en la Reina Valera dice, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, primera característica que podemos ver del hombre
que es el hecho de que los varones en general tenemos este ánimo de trabajar, de cuidar, de labrar la tierra, ¿no? Y la tierra, entendiéndolo, bueno, sabemos que ahora ya el trabajo del campo más bien es algo que no está tan extendido, pero cada hombre trabaja su tierra, por decir así, en distintas maneras, en distintas formas, ¿no? En el trabajo que desempeña. Entonces, esta es una característica primera del hombre, ¿sí? Que a nosotros tenemos, por decirlo así, el chip del cuidar, del labrar, del trabajar, y por eso somos tan pegados a esto, ¿no? De hacer cosas. Ahora, veamos otra característica importantísima del hombre que consta en la palabra de Dios. Y eso está ahí mismo en Génesis capítulo 2, los versículos 19 y 20. Génesis capítulo 2, los versículos 19 y 20, y vamos a leerlos en la Nueva Traducción Viviente. Bien, les leo entonces. Dice: Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Vean qué bonito que es esto, ¿no? Sí. El hecho de poder darnos cuenta de que el Señor dice, formó, dice todo, ¿no? Los animales, sí, dice los animales salvajes, las aves del cielo, y los puso frente al hombre, ¿sí? Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Vean la función que Dios da al hombre desde el inicio. Y el hombre escogió, dice, un nombre para cada uno de ellos. Ahora, aquí una pequeña reflexión que un hermano nos hacía ver el otro día, ¿no? Cuando usted tiene una mascota, ¿quién le pone el nombre? Sí, su vecino. No, nunca, ¿no es cierto? Si es su mascota, usted le pone el nombre. Y si usted le pone el nombre, ¿de quién es esa mascota? Mía, ¿no es cierto? Mía. Por eso yo me enseñoreo, es decir, yo gobierno sobre esta mascota, ¿sí? Yo le designo, yo le pongo el nombre. Así es que solo es un ejemplo sencillo, pero que nos hace ver en realidad a lo que se refiere esto, ¿no? Dios le da al hombre, cuando todavía existía solo él, no estaba todavía creada la mujer, pero Dios le da al hombre la tarea de enseñorearse, de designar, ¿no es cierto?, de poner nombre a su creación. Y dice, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Y ahí viene algo que les dejamos ahora un poco con ganas de saber un poquito más. Dice, pero aún no había una ayuda ideal para él, ¿sí? Pero aún no había una ayuda ideal para él. No sé, hasta aquí, miren ahí si ponen de pronto un like, no sé, para saber qué tanto de religión tiene esto. Nada. Sí, esto es palabra de Dios, esto no es religión. Y más bien aprovecho, ¿no? Y les digo, ¿no? Religión o religiosidades siempre tienen que ver con cosas externas que el ser humano hace para tratar de aliviar su conciencia, ¿no? Y sentirse o creerse bueno, ¿sí? Eso es religiosidad. Pero esto es la vida espiritual, ¿sí? Gracias al espíritu que Dios ha puesto en nosotros y que ya les hablamos un poquito de eso hace un rato. Así es que miren, la primera característica o las primeras características importantísimas que vemos en el varón, puestas por Dios, es el hecho de que nos ha dado esta capacidad, esta cualidad de cuidar, de enseñorearnos, de labrar la tierra, de trabajar. Entonces, estas son las características más importantes en el varón. Y solo para, antes de pasar, es lindo también ver aquí cómo, o sea, para Dios era muy fácil, ¿no? Poner él mismo los nombres y simplemente presentar a Adán. Esto se llama perro, esto es gato, yo qué sé. Pero le da
ese trabajo, ¿no? Para que él mismo haga. Y ahí podemos ver cómo el Señor desde el inicio dio esa inteligencia al hombre y a la mujer, obviamente. Entonces, ese encargo que le dio aquí el Señor era un encargo bastante grande, porque habla de todos los animales. O sea, él puso el nombre a absolutamente todos los animales. Pues imagínense cómo Dios dio esa capacidad al primer hombre, ¿no? Y es la misma capacidad que tenemos hoy en día. Correcto, así es. Y vean ese detalle hermoso, ¿no? Que nos comparte mi Adri. Y es verdad, ¿no? Entonces es una misión muy importante y Dios, mientras más estudiamos la palabra, a Dios le agrada, ¿no? Le agrada el hecho de darnos tareas, de darnos tareas. Darnos misiones. Siempre. Darnos misiones, sí, porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo en todo tiempo, en todo tema, pero a Dios le agrada darnos esas misiones, ¿sí? Así es que es bonito. Gracias, mi amor. Vamos a seguir entonces. Mire, las características del hombre las acabamos de ver, las más importantes. Ahora, ¿qué nos toca? Ver las características de la mujer, ¿sí? Así es que para eso vamos y mi esposita va primero a leer de corrido Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 6. Génesis capítulo 3, los versos del 1 al 6. Leamos, por favor. Solamente antes de leer esto, también decir que estamos leyendo Génesis 3 porque es la primera vez que aparece la mujer aquí. O sea, en cuanto a esto, ¿no? Por eso vamos a leer, estamos leyendo lo del principio. Antes no asomaba. No, o sea, no hay otra característica anterior, por eso es que estamos viendo las características. Así y por eso es que estamos. ¿Ya? Leamos entonces. Génesis 3, versículos del 1 al 6. Del 1 al 6, vamos. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Si Dios sabe que Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Palabra de Dios. Así es que miren, creo que aquí hay muchas cosas por sacar, ¿no? Acerca del carácter de la mujer. Este tema a veces de hombres, de mujeres, que se ha prestado para tantas luchas, ¿no? Peleas, pugnas entre sexos, que a la luz de la palabra no tiene sentido, ¿no? Repetimos lo que decíamos en un inicio. Para Dios, hombres y mujeres tenemos el mismo valor, pero lo que somos distintos es en diseño y en misión, sí, en roles. Entonces, miren, aquí vamos a empezar a ver las características esenciales de las mujeres desde el inicio de su creación. Miren, lo primero que nos llama la atención dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. Entonces, pongámonos en contexto. La primera pregunta que sabemos de qué hablar con mi esposita es, ¿por qué será que la serpiente buscó a la mujer y no al hombre? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y hay muchas cosas ahí por decir, ¿no? Pero yo alguna vez le decía, puede ser que como Adán puso el nombre a todos los animales y esta serpiente ahí apareció nomás, porque estamos hablando que la serpiente es Satanás, ¿no? Según la misma palabra en Apocalipsis nos indica que es Satanás esta serpiente. Entonces hay mucho ahí, hay muchas cosas ahí que no sabemos, no se nos revelan, pero estamos simplemente ahí especulando. Son como conjeturas, ¿no?
pero a veces a uno sí le llama la atención, Claro. ¿no? Entonces, lo primero es, ¿por qué la serpiente, Satanás, como bien dice mi esposa, por qué la serpiente busca a la mujer y no al hombre? ¿Sí? ¿Por qué le busca a ella y no al hombre? Pero, lejos de esas conjeturas, veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, refiriéndose a la serpiente, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Sí? Y la mujer que dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Miren, lo primero que podemos ver aquí como una característica de la mujer es que le gusta escuchar, ¿sí? Y inclusive eso se dice mucho, ¿no? En psicología, por ejemplo, de que la mujer es muy auditiva. Entonces, que a la mujer generalmente se les conquista por medio del oído, sí, con el trato, sí, con el trato, y se les conquista de esa manera, ¿no? Entonces, la mujer en general, sí, es bastante auditiva. Y esa característica podemos empezar a ver en esta lectura, que le gusta conversar, que le gusta escuchar, ¿sí? Y también que le gusta interactuar, porque empieza a interactuar con la serpiente, ¿sí? Ahora, hay algo también que tiene bastante peso en cuanto a las características de las mujeres, y dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Ahí va Satanás, como siempre, y trata de engañar, manipulando la misma palabra de Dios, ¿no? O lo que Dios dice, que es lo mismo. Y dice, no morirán, dice Satanás. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces vean cómo Satanás es tan astuto, ¿no? Que toma la palabra de Dios y siempre tergiversa, ¿no? Y dice, ¿Dios les dijo eso? No, no crean. No es tanto así. Por ejemplo, pongamos un ejemplo real ahora. Dice, Dios dice, no mientas, no me gusta que mientas. Pero viene Satanás y dice, pero una mentira blanca, ¿no? No es ningún problema. Entonces, eso es lo que Satanás hace. Pero aquí, como estamos analizando las características de la mujer, vean lo que dice el verso 6, ahí en Génesis 3, verso 6. La palabra dice, la mujer quedó convencida. Y vean cómo es el camino del pecado, ¿no? La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. ¿Sí? Quedémonos hasta ahí. Este siempre es el camino del pecado. Siempre. Yo me acuerdo, bueno, yo muchas veces les he dado testimonio que uno de los pecados más visibles en mi vida antes de Cristo era el consumo de alcohol. Y me acuerdo tanto que cuando el Señor a mí ya me rescató, yo leí en Proverbios, ¿no? Que decía, no te quedes viendo cómo rojea el vino en la copa. Dice, no veas lo suave que se desliza. Entonces, como yo ya estaba sellado por el Espíritu de Dios, ya tenía esa capacidad de discernir la palabra de Dios, y yo me di cuenta enseguida, ¿no? De que esa era mi propia vida, porque ese es el camino del pecado, ¿sí? Yo me quedaba viendo, ¿no? Es como que uno le da vueltas a lo que a uno le atrae, ¿no? Le da vueltas, ve, le da tiempo. Es más o menos como cuando se da una infidelidad, ¿sí? Claro. Siempre hemos dicho que una infidelidad no es que puedo decir, ay, fui infiel. Fui infiel sin darme cuenta. Claro. No fue mi culpa, o sea, estuve tranquilo, pero de un rato al otro, sin darme cuenta, fui infiel. Nunca sucede así. De la noche a la mañana no puedes. No es así. Y el camino de la infidelidad siempre se da en ese orden. Primero empiezo de pronto con una mirada, pero después no es que volteo la mirada, sino sigo clavado. Empiezo en mi mente como ya a desear, a ansiar,
Claro, a darle las vueltas a a estar darle las vueltas pensando. y de pronto ya no es solo una conversación, sino le busco, no sé, en otro momento, después pido el número Ujú, o de pronto digo, si es una compañera de trabajo, por ejemplo, digo, pero salgamos y vamos a tomar un café, ¿no? claro. Entonces ya no es Y, solo en el trabajo, ujú, de pronto ya no le escribo solo en horas de trabajo, sino ya en la noche o un fin de semana. Entonces es como el camino de la infidelidad se va tejiendo o se va así es, construyendo, entre comillas, ¿no? poco a Porque poco. no tiene nada constructivo, pero eso es lo que se describe aquí, de cómo es el camino del pecado. Así es. Primero uno ve, Ujú, después se queda viendo. sí. Sí. Y esto es lo que dice aquí, ¿no? Porque dice, o sea, porque yo digo, tranquilamente Eva podía, le habló la serpiente, no, no sabemos si es que todos los animales hablaban, o bueno, este animal, porque es algo también que llama la atención, no, no hablan los Ujú. animales, entonces, eh, si es que ella ponía un alto ahí, ¿no? La serpiente preguntó y ella, o sea, simplemente Si es que era firme. decía, no voy a hablar contigo, no sé quién eres, voy a llamar a mi Adán para que vea aquí, para que los dos escuchemos lo que estás diciendo, ¿no? Algo Lo que así, me propones, lo que claro. tú dices, claro. Ujú. Pero no, pero ella, o sea, le dio oído Le y dio fritos. oído, dejó Ujú, claro, así es. ujú. Entonces, miren, el camino del pecado es este, el que se describe, ¿no? Así es. Yo veo, yo sigo viendo o sigo escuchando, ya Ujú, escuché algo y sigo escuchando y después empiezo como en mi mente a decir, sí, no, no es tan malo, parece que no ujú, es tan malo, no creo que sea muy grave, ¿no? Lo que estoy haciendo. ujú. Entonces, el pecado se va concibiendo primero por mis sentidos, pero después va entrando en mi mente y en mi En mi corazón. corazón, El claro, momento en que yo ansío en mi corazón, ahí sí estoy en problemas. Y es claro. justo lo que pasó aquí. Pero lo que a nosotros nos compete ahorita, hablando de las características de la mujer, vean que la mujer en este diálogo, ¿no? Con la serpiente, con Satanás, nos deja ver que le gusta escuchar, Así es. que le gusta interactuar. Y algo pesadísimo que, como les decía en el verso 6, que dice, la mujer quedó convencida. Ujú. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. ¿Se da cuenta Ujú. el camino del pecado? Sabe que aquí en la Reina Valera dice, en el verso 6 mismo, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, Correcto, ¿cierto? Como el pecado es agradable. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, correcto. Ajá. codiciable. Ya Entonces, está en mire, mi corazón. característica, Ujú, ¿no? Característica, eh, las mujeres en general son bastante sugestionables por emoción, ujú, ¿sí? Por emoción. claro, Entonces, como que se emocionan fácilmente y muchas cosas pueden hacerlo simplemente por emoción, sí, sí. ¿ya? Y esa es una característica visible aquí. Y también vemos que ansía o codicia y cae, Ujú, ¿ya? claro. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, los varones por lo general somos como mucho más rígidos, ¿no? Más, no sé cómo Sí, decirlo, sí. pero como más cuadrados, Ujú. ¿sí? Más objetivos, no Más sé. objetivos, Ujú. más, Voy sí, a como esto que y vamos ya. al punto, ¿no? Ujú. Entonces somos como más así, pero la mujer es como que le gusta la interacción, el escuchar, ¿sí? Inclusive socializar Claro, más, pero no es malo eso, porque, o sea, así nos creó Dios. Así, correcto, esa ternura justamente para la maternidad y todo, porque si no, ¿cómo sería, no? correcto. Entonces, no es malo eso, no, no es una característica mala, pero sí debemos de enrumbarla a raíz de la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Bien Eso es, utilizado, ¿no? claro. Y eso es lo que Ujú, yo siempre digo a muchas personas. Si usted lo piensa, por ejemplo, el dinero, la tecnología, la sexualidad, ¿sí? No son cosas malas en sí, sino el problema es el uso, ¿sí? Que yo le doy, el mal uso. el mal uso, Ujú, claro. Entonces, en ese sentido, claro, esta característica de la mujer no es mala en sí, como usted dice, pero sí hay que tener cuidado del uso, ¿sí? ujú, Hay que tener cuidado del uso. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta parte,
Las características más sobresalientes que nosotros podemos ver del hombre es el hecho de que somos muy unidos al trabajo, al accionar, a la tierra, al labrar, al cuidar, al enseñorearnos, según la palabra de Dios. Y en cambio la mujer es como muy tendiente a la interacción, a escuchar, a emocionarse, ¿sí? Y muchas veces a dejarse convencer por emociones. Y eso es bastante común. Eso es tema para otra reunión. Pero en realidad hay muchas mujeres que por emociones cometen grandes errores y se meten inclusive con hombres no nada adecuados, nada buenos. Porque de hecho, o sea, como en la conquista, digamos, ¿no? El hombre siempre está como insistiendo, insiste, me habla, me habla, me habla. Y muchas veces, ¿no? Vemos parejas que dicen, pero si a mí ni me gusta. O sea, yo con él jamás. Y termina con esa persona. No es nuestro caso, ojo. Se casa con esa persona. Claro, entonces, ¿por qué? Porque el hombre insistió, insistió, y la mujer, como estamos viendo aquí, Eva, le sigue dando pie, ¿no? Puede decir, no, no, no me gusta, pero sigue dando pie, y el hombre pues sigue teniendo esa oportunidad y terminan juntos, ¿no? Y es porque a veces nos dejamos llevar tanto más por la emoción que por el pensamiento, ¿no? Entonces nuestra emoción por la cabeza fría, como saben decir en... Y ahí tenemos mucho para hablar de la conquista y todo eso. Sí, y es como dice mi Adri, ¿no? Que en verdad eso se ve en muchos casos, ¿no? Que muchas mujeres dicen, yo con él no, no, estás mal. No, jamás, no, es solo un amigo, no, solo salimos, no. Sí, me llama de vez en cuando, pero no. Y en realidad terminan juntos. Y es de este ánimo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si vemos ahí la característica del varón de enseñorearse, de gobernar, entonces tiene como este ánimo de insistir. Y la mujer, en cambio, de dejarse seducir, de escuchar, ¿sí? Entonces es bueno, ¿no? Es bueno que podamos ir viendo eso. Ahora, vamos de nuevo a la palabra de Dios para seguir construyendo esto y veamos en esencia también cómo fueron formados el hombre y la mujer, porque en eso también a veces hay mucho desconocimiento, ¿sí? Personalmente, y como les decíamos al inicio, pues respetando el pensamiento, nuestro pensamiento es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, por Dios, y nosotros no creemos en la evolución, no creemos en el Big Bang, que todo nació de la nada, desde el organismo de una pulga hasta las ballenas, sino creemos en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, según la palabra de Dios, vamos a ver cuál fue la forma, no, la manera en el que el hombre y la mujer fueron formados. Así es que veamos en Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 7, y leamos, por favor, mi amor, en la Reina Valera. Génesis 2, 7. Antes decir que por qué estamos leyendo en la Reina Valera y en la Nueva Traducción, porque es bueno, ¿no? A veces cambian, no cambia en sí el sentido de la palabra, pero sí cambian las palabras, ¿no? Entonces a veces se entiende mejor en una y en otra. El modo de decirlo, pero la esencia es la misma. Así es. Génesis 2, 7, para ver el inicio del hombre. Ya, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así es, ¿sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Digo una razón más, no sé, tal vez estoy equivocado, pero una razón más para darnos cuenta de cuánto los hombres somos como unidos a la tierra, ¿no? O sea, al trabajo, a la tierra, no sé, me viene esa idea. Listo. Entonces, no hay dudas de lo que dice la palabra, que el hombre fue formado o fuimos formados los varones del polvo de la tierra. Y Dios sopló aliento de vida en nuestra nariz y fuimos hechos. Ahora, veamos cómo fue formada la mujer. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 23. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿En dónde vamos a leer
Sí, donde guste. La Reina. Génesis 2, del 21 al 23. Listo, vamos con la Nueva Traducción. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Bien, vean lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La mujer fue creada, y esto es bonito y también se presta para muchas cosas que no vamos a entrar en detalles, pero la palabra de Dios dice, ¿no? Que el hombre que le hizo caer en profundo sueño, lo que acabamos de leer, le hizo caer en profundo sueño al varón, ¿sí? Algunos dirán, entonces le cogió al descuido. No, fue la manera en que Dios quiso hacerlo, ¿sí? Gracias. Y Dios hace caer al varón en profundo sueño, y estando en profundo sueño, Dios le extrae una costilla. Y en ese sentido es bonito también darnos cuenta que la costilla está como que muy cerca ¿a dónde? ¿A qué órgano? Al corazón, ¿sí? Entonces, Dios toma una costilla del varón y de esa costilla crea a la mujer, ¿sí? Así es que la mujer sale del varón. Es así de simple. Y vean lo que Adán exclama, ¿no? Y dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer. En otras versiones dice ella será llamada varona. ¿Sí? Sí. Pero en esta versión dice ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. ¿Sí? Entonces, teniendo claro de cómo fueron creados hombre y mujer, ahora vamos a ver el siguiente paso, porque este espacio se trata de hablar del matrimonio y hay mucho por hablar, pero este es solo el inicio. ¿Sí? Así es que veamos. Vemos cómo fue creado el hombre y la mujer, pues ahora veamos lo que Dios dice acerca del matrimonio. Miren, para que vean los inicios del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Génesis capítulo 2, versículo 18. Ya. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Y cuando decimos amén, los que somos cristianos muy sinceros, amén significa así sea. Entonces, cuando uno dice amén es porque tiene esa fiel convicción, ¿no? De que esto es palabra de Dios y que así es y no admite discusión. Entonces, en este sentido, vemos qué es lo que Dios dijo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Lindo. Y sabe que es la primera vez que dice Dios que algo no es bueno. Correcto. ¿No? Porque anteriormente vemos, dice, creó los cielos, creó todo, ¿no? Animales, y dice, y vio Dios que era bueno. Si usted lee desde Génesis 1, usted va a ver que siempre al final de cada creación dice, y vio Dios que era bueno, que era bueno. Y es la primera vez que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Correcto, sí. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en esa frase que define, ¿no?, la voluntad de Dios, podemos ver ya los indicios del matrimonio. Sí. Crea hombre, crea mujer, al hombre del polvo de la tierra, a la mujer de la costilla del hombre, y después dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Antes, obviamente, de crear a la mujer. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, a la final, esto propicia el primer matrimonio, pero este primer matrimonio tiene una característica gigantesca y es un matrimonio de lujo. Así es. ¿Por qué? Porque es celebrado por Dios mismo. Por Dios mismo. ¿Sí? Y obviamente sin pecado. Correcto. O sea, celebrado sin pecado y Dios es quien les da la bendición. Correcto. Es así. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, que esto propicia el primer matrimonio celebrado por Dios mismo.
Y eso está en Génesis 2, de los versos 22 al 24. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es un lenguaje mucho más sencillo para comprender a las personas que de pronto no conocen mucho de Biblia y que pensaban que era religión. Pues no, muy equivocados. Listo, es palabra de Dios. Veamos Génesis 2, del 22 al 24, para que veamos el primer matrimonio de la historia, celebrado por Dios. Lea, mi amor, por favor. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Perfecto. ¿Sí? Palabra de Dios. Así Qué es. hermoso que es esto. Miren, Ujú. el primer matrimonio de la historia de la humanidad celebrado por Dios mismo. Es Sí. hermoso. Ujú. No sé, no he investigado mucho sobre esa frase que dicen, pero dicen juez de paz. No sé qué tan bíblico sea eso, pero para que las personas comprendan, ¿no? Entonces, Dios mismo es aquí, ese juez de paz, ¿no? Ese juez de paz de entre hombre y mujer y bendice, como usted decía, esta unión. Y veamos, ¿no? Dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Qué hermoso que es el darnos cuenta, ¿no? Sí. La presentó al hombre. Es tal cual como cuando en una boda con las costumbres nuestras, el padre de la novia Entrega la novia. presenta al hombre, la novia, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo lindo de ver aquí, ¿no? Dice, y la presentó al hombre. Y el hombre dice, al fin exclamó el hombre, al fin exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos. Y yo quiero que le presten atención a esto porque es importantísimo para lo que les vamos a decir luego. Miren, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Sí? Ahora, esto es tan lindo de darnos cuenta que esta es la voluntad perfecta de Dios, pero hay mucho más, como siempre en la palabra de Dios, como para hurgar, ¿no? Como para inferir, investigar. Y hay algo que llama mucho la atención, y eso es bíblico, por eso yo siempre les he compartido eso. De la manera en que Dios puso en el hombre el amor por la mujer o por su mujer. Es increíble la manera en que los hombres llegamos a amar a la mujer, ¿sí? Y también ahí, ya de inicio, más bien vale también apuntar de que muchas de las fallas o una falla muy común, al menos en nuestro medio, es de que el hombre, aunque puede escuchar esto en la ceremonia, pero no creo que no capta, el hombre y la mujer, ojo, cualquiera de los dos o los dos, la primera parte, dejará a su padre y a su madre. Y a su madre. Y se unirá a su mujer, ¿sí? Deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y esa es la fuente de cantidad de problemas en el matrimonio ahora, ¿ya? Porque no deja al padre y a la madre, no deja. Es así de simple. Puede incluso vivir en otra parte, pero no deja. Correcto. Ajá. Pueden vivir aparte, que muchas veces ni eso pasa, ¿no? Sino viven ahí mismo. En el caso sí, bueno, en la casa más bien de la suegra, de cualquiera de los lados, ¿no? Pero sí, pero como usted dice, muchas veces puede que no vivan físicamente en el mismo lugar, pero no dejan. No dejan esa relación casi que como cuando eran solteros o más. Claro. Y eso es fatal para el matrimonio. ¿Por qué? Porque es voluntad perfecta de Dios, expresada en su palabra. Ahora, les decía hace un ratito que a mí me fascina en realidad darme cuenta de cómo el hombre ama a la mujer. Sí, porque no sé si ustedes lo han pensado, pero es increíble cómo
nosotros los varones llegamos a amar a nuestra esposa. Es una cosa que uno no puede comprender y lo vamos a reforzar con la misma palabra de Dios. Pero si usted lo piensa, por ejemplo, yo a mi Adri, gracias a Dios, nosotros tenemos un nivel de relación, literalmente gracias a Dios, muy bueno, donde podemos hablar con confianza entre los dos. Y alguna vez yo le decía, ¿no? Le decía, imagínense cuando nos casamos, ¿no? Obviamente todo ese tiempo antes de casarnos, yo era soltero, yo ya, bueno, tenía las cosas que la mayoría de gente quiere, de pronto Dios me dio ya más recursos, yo podía irme de viaje, disfrutar, entre comillas, no, qué sé yo, hacer tantas cosas, pero dije no, o sea, mi esposa o la mujer con la que yo quiero casarme es mucho más que eso, que todos los placeres que yo puedo tener, ¿sí? Entonces es increíble el darnos cuenta de cómo el hombre ama a la mujer. Y por eso dice aquí, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Esto explica. ¿Y saben por qué? Porque a la final mi esposa es parte mía y eso lo vamos a reforzar ya mismo con la palabra. Pero en este tema de que no comprendemos de cómo ama el hombre a la mujer, es bueno reforzar con la misma palabra de Dios. Veamos lo que dice Proverbios 30, el libro de Proverbios, capítulo 30, versos 18 y 19. Veamos lo que dice Proverbios 30, 18 y 19. Lea, mi amor, por favor. Hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. Cómo planea el águila por el cielo, cómo se desliza la serpiente sobre la roca, cómo navega el barco en el océano y cómo ama el hombre a la mujer. Palabra de Dios, ¿no? Vea lo que dice, ¿no? Hay 3 cosas que me asombran. No, son 4 las que no comprendo. ¿Cómo planea el águila por el cielo? Es decir, es como que me asombra, ¿no? O sea, no entiendo. Solo veo, pero en realidad no entiendo a detalle, ¿no? De pronto la física, no sé, la manera en que eso se da. ¿Cómo se desliza la serpiente sobre la roca? No llego a comprender totalmente. ¿Cómo navega el barco en el océano? Y cómo ama el hombre a la mujer. Entonces, en ese sentido, en verdad, es como inexplicable, ¿no? Y si ustedes lo piensan, por eso a mí me da mucha pena y nos da mucha pena cuando vemos, por ejemplo, parejas, ya obviamente casados, ¿no? Un matrimonio, que ya no se aman, o aparentemente ya, más que no se aman, sería no se cuidan. Sobre todo yo digo, bueno, es de lado a lado y de parte a parte, no, pero eso lo iremos, Dios mediante, tratando en las próximas sesiones. Pero es increíble cómo el hombre luchó tanto por tener esa mujer. Insistió tanto, se desveló, insistió, hizo malabares, ¿sí? Hizo muchas cosas por conquistar. Correcto. Y después empieza como a descuidarnos. Empieza como a dejar los detalles, ya no me cuido. Eso hablábamos hace un rato, ¿no? La mujer es muy auditiva, el hombre es muy visual. Por tanto, a la mujer se le cuida mucho con el trato, pero al hombre también se le cuida con lo que uno ve. Pero eso es como discutible en el sentido de que si la mujer es auditiva, entonces al hombre le trato mal y no pasa nada. No. Si el hombre es muy visual, entonces el hombre puede descuidarse porque solo el hombre es muy visual. No. ¿Sí? Y es lamentable, ¿no? De ver cómo las parejas van descuidando la relación en todos los sentidos. Entonces, mire, volviendo a lo que dice la palabra de Dios, dice que no se entiende cómo el hombre ama a la mujer. En otras versiones dice que no comprende el rastro del hombre tras la doncella. Dice, no comprendo, o sea, ¿cómo es que busca con tanta insistencia? O sea, no existe nadie más para él y le busca y le insiste, ¿sí? Entonces es algo que en realidad uno no comprende. Sin embargo,
hay una parte en donde aquí debemos hacer un énfasis gigante, ¿sí? Y es en el verso 24 de ahí de Génesis que leímos, porque la palabra de Dios dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, refiriéndose a que la mujer fue tomada de él, ¿no? O sea, es parte de él. Y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, hay que poner mucho énfasis en este tema de que los dos se convierten o nos convertimos en uno solo. Ya no somos dos más. Ya no somos dos, somos uno. Y en ese sentido también, aunque es algo tal vez que no tenga mucho que ver, pero sabemos que la relación con Dios es personal. Así es. Es personal. Sin embargo, al ser uno solo, en el sentido espiritual también como matrimonio, lo ideal obviamente siempre es que los dos busquemos, ¿no? Porque yo le decía el otro día, si es que en un matrimonio, por ejemplo, él busca a Dios y ella no, o viceversa, es como que alguien camina arrastrándola una pierna, Claro. ¿sí? Claro. Y es un peso. Claro, no están en el mismo sentir. Correcto, es un peso. Entonces, en ese sentido, al ser nosotros uno solo como esposos, necesitamos también actuar como en unidad delante de Dios. Claro. Porque si solo el uno quiere obedecer la palabra y la voluntad perfecta de Dios, es como que la otra mitad va a ir arrastrándose, ¿sí? Y va a pesar, y va a hacer daño. Y eso puede ser consecuencia de la misma desobediencia, ¿no? Correcto. Que a veces me dicen, no te cases con él porque mira, no te él conviene. No, ni siquiera cree, pero no, o sea, y uno a veces se dice, no, pero ya, yo le voy a hacer cambiar. Y no es así. Mi amor le va a cambiar. Y luego nos ganamos un montón de problemas. Y por emoción, ¿se da cuenta? Por emoción. Entonces, miren, en ese sentido de que nosotros con nuestras esposas somos uno solo, ¿qué pasa si yo hablo mal de mi esposa? A mí me da mucha pena. Yo conozco, por ejemplo, muchísimos amigos, conocidos, compañeros, de todo, ¿no? Varones me refiero, casados, que se expresan muy mal de sus esposas, ¿sí? Entonces, lucharon tanto para conquistarles, algunos 6 meses, otros 1 año, otros 5 años, otros 8 años, no sé. Pero ahora usted les escucha y es lamentable escuchar cómo se expresan de su mitad, porque al final somos uno solo, el matrimonio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo hablo mal de mi esposa basado en la palabra de Dios? Y veamos, les invitamos a ver Efesios, el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5. Veamos Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Efesios capítulo 5, versos 28 y 29. Lea, por favor, mi amor. Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Amén. Palabra de Dios, ¿no? Miren, yo creo que más claro que el agua, ¿no? Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, ¿sí? Tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces, ¿qué pasa, varones, si es que hablamos mal de nuestras esposas? Estamos siendo tan faltos de entendimiento que estamos hablando mal de nosotros mismos. Y eso es lo que a mí me admira tanto, ¿no? De varones que se refieren mal de sus esposas, porque ellos fueron los que insistieron, los que rogaron, los que buscaron. Sin embargo, tenemos que cuidar la otra parte, ¿no? Porque el matrimonio siempre es de dos. No quiere decir entonces que ella puede comportarse como quiera y esperar que el esposo le ame.
Claro, esto es aplicable a los dos, ¿no? Correcto. Porque en nuestro caso como esposas también podríamos, y hay mucha tendencia, así como usted dice, que los esposos hablan mal, ¿no? Hablan mal, que ay, que ahora hasta un montón de apodos que ponen a las esposas. Pero en la mujer también se da esto, que a veces dice, ay, ya vuelta, y también un montón de cosas, ¿no? No le Y aguanto. estamos hablando de nuestro propio cuerpo. Estamos Correcto. hablando de nuestra mitad. Ujú. Estamos deshonrando a nuestro esposo y a Dios. Correcto. Y para finalizar ya mismo por hoy con el tema, vamos a ver después a futuro, ¿no? Mientras más avancemos, si Dios nos permite, a ver lo más importante que Dios quiere acerca del varón y de la mujer en el matrimonio, ¿sí? Pero esto tiene mucho que ver con el amor y con el respeto. Sin embargo, hoy día hemos hecho énfasis en esto y si ustedes pueden ver, entonces hemos hecho como un camino o hemos recorrido un primer camino, viendo primero que nada que Dios da el mismo valor a varones y mujeres, el mismo valor, pero lo que es distinto en varones y mujeres es el diseño y el rol, el diseño y el rol. Vimos cómo fuimos creados, tanto varones y mujeres. Vimos la celebración del primer matrimonio, celebrado por Dios, ¿sí? El hecho de que el esposo y la esposa llegan a ser uno, ¿sí? Y de que los dos necesitan estar en esa relación, ¿sí? Delante de Dios, esa relación íntima. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo estoy deshonrando a mi mitad? ¿Sí? ¿O qué es lo que pasa cuando solo uno de los dos busca sinceramente a Dios? ¿O qué es lo que pasa cuando ninguno de los dos busca a Dios? ¿Cuál es la razón de todos los divorcios? Simplemente que Dios no existe en esa relación, ¿no? A eso me refiero. Se sacó a Dios de allí. Se sacó a Dios y esa es en realidad la raíz de todos los males del ser humano. Sacar a Dios de todo. Y mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, en realidad ser reiterativo en esto, ¿no? Esto no es religión, esto es palabra de Dios, ¿sí? Es palabra de Dios y nosotros creemos en esto y les decíamos al inicio, nos manejamos en respeto por las creencias de cada uno. En nuestro caso, esta es nuestra creencia, nuestra fe y este es un espacio para poder transmitir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Porque muchas personas viven pensando que esto es una religión, que esto, no sé, se trata de rituales, que si entro en esta religión, ¿qué me obligarán a hacer? Sí. Entonces hay que tener claro de qué se trata esto. ¿Y cuál es nuestra intención? Simplemente el pasar lo que la palabra de Dios dice. Para el matrimonio. Para el matrimonio en este caso, ¿no? En nuestro caso, pues les damos un testimonio pequeñísimo. Nosotros estamos juntos ya como esposos, más o menos juntos como unos 11 años y medio, ¿no? Y como esposos ya mismo cumplimos 9 años. Y en verdad, en los tiempos que tal vez más problemas hemos tenido, han sido cuando cualquiera de los dos nos hemos despegado de la voluntad de Dios, que está escrita, ¿sí? En nuestra fe creemos en la palabra de Dios y ahí es cuando han venido los problemas, cuando no hemos querido escuchar la palabra. Sin embargo, gracias a Dios y para la gloria de Dios, nuestro matrimonio en general es bastante bueno, gracias a Dios. Les hablamos sin orgullo, sino simplemente porque Dios a nosotros nos da la manera en que debemos caminar como esposos, ¿sí? El ser seguidores de Cristo no implica ser perfectos de ninguna manera, simplemente implica de que nosotros consideramos a Cristo como nuestro Señor. Y Señor significa dueño. Por eso es que usted puede, por ejemplo, alguna vez escuchar el Señor de la Hacienda, que quiere decir el dueño de la Hacienda. En nuestro caso, Cristo es nuestro Señor. Y al ser nuestro dueño, Señor de nuestra vida, y al ser nuestro dueño, nosotros queremos obedecerle y caminamos en obediencia. La institución del matrimonio es preciosa porque es celebrada, creada por Dios para mostrar su gloria. Y es mentira que un matrimonio es feo.
porque muchos pueden decir, pero es duro, sí, sí es duro. ¿Saben por qué? Porque implica morir a uno mismo. Hay una frase que compartí el otro día el pastor Núñez en una prédica y decía que el matrimonio es un proceso quirúrgico por medio del cual se extirpa el egoísmo del varón y la vanidad de la mujer sin anestesia. Dura esa frase. Entonces, en realidad, el matrimonio es difícil en el sentido de ¿qué? De que implica seguir el ejemplo de Cristo, que es morir a nuestro egoísmo, morir a nuestra manera de ver las cosas y vivir a la manera de Dios. Pero si es que nosotros nos ajustamos a la palabra de Dios, el matrimonio es muy bonito, es hermoso. Así es que empezamos a derrumbar como esa mentira, ¿no? De que no puedo tener un buen matrimonio, ¿sí? Sí, y que mucha gente huye, ¿no?, del matrimonio porque dice, no, ¿para qué me voy a casar? Si el matrimonio es malo, es imposible. O bien, venimos de familias también a veces con experiencias malas, ¿no? A veces padres divorciados, una cadena de divorcios en nuestras familias. Entonces, a veces decimos, no, es imposible, o sea, porque yo vengo viviendo todo eso, pero no es así. Con Cristo, en realidad, que todo es posible. Y si es que nosotros morimos a nuestro egoísmo, orgullo, indiferencia y tantas otras cosas, pues vamos a lograr un matrimonio que en realidad es para mostrar la gloria de Dios. Así es, sí, porque es como una representación de la gloria de Dios, ¿no? Que ya podremos ir aclarando en otras sesiones. Pero eso, mis queridos amigos, hermanos, gracias en realidad a Dios porque nos permite hacer esto. Esperamos de corazón que les sirva de algo. Nuestro testimonio es haber caminado 3 meses en oscuridad sin Dios, de todos los casi ya 12 años que vamos a tener juntos como pareja. Y gracias a Dios, pues todo el resto del tiempo, de esos casi 12 años, hemos caminado escuchando la palabra de Dios y queriendo obedecerla. Y gracias a eso, nuestro matrimonio es muy lindo. Es en realidad de donde uno no quiere salir. Más bien quiere permanecer, quiere estar. Entonces eso, nada más. Esperamos que les sirva de algo, que haya sido bueno para ustedes. Y esperamos, Dios mediante, pues en una próxima sesión que nos puedan acompañar. Y si Dios permite, también de hoy en 8, el próximo sábado, estaremos transmitiendo la sesión de evangelización, ¿sí? De evangelismo. Si Dios lo permite, si nos da los recursos y la oportunidad, pues lo haremos. Así es que, nada más de nuestra parte. ¿Quiere decir algo? Mucho, sí. Gracias por estar ahí, y pues lo que sí nosotros les invitamos, ¿no?, a que siempre vayan también en las transmisiones que hagamos, que ustedes comparen en su Biblia lo que vamos diciendo, ¿no?, para que cada uno vaya alimentándose y vayamos creciendo juntos. Correcto. Y sí, comprobando que esto es palabra de Dios, que esto no es palabra de hombres, que nosotros simplemente somos instrumentos al servicio de la obra de Dios, de qué es lo que Dios quiere, ¿no? Le agrada. Somos instrumentos defectuosos, pero muy dispuestos a seguir pasando el mensaje escrito, que se reveló ya hace miles de años y que no ha variado. ¿Sí? Así es que gracias a Dios. Muchas y hasta gracias. Una próxima oportunidad. Chao, chao.